Amigos, Chonchocoro es otro nivel, es el penal de máxima seguridad aquí en Bolivia, ¿no? Y tiene muchas historias vinculadas a asesinos como el Matacura, no sé si escucharon de él, pero Silvia, quiero que me hables de Chonchocoro. Hablamos de Chonchocoro, la cárcel con mayor seguridad, ¿no? Esta cárcel es el hogar de los delincuentes más atroces, ¿no? Luis García Meza estuvo en Chonchocoro, el Chiruriru estuvo también en Chonchocoro, el Oti, el Fantasma, el Vinchita, todos realmente con delitos que te hacen la piel de gallina. Y escapar de aquí es súper complicado. Es prácticamente imposible. El penal de Chonchocoro tiene 27 años ya de vigencia, de uso, por así decirlo. Y recién el año pasado se registró el primer escape, ¿no? De un señor llamado Henry Franklin que cometió parricidio y estaba preso con una condena de 30 años. ¿Qué es parricidio, sí? Es cuando asesinas a tus padres, ¿no? Entonces él estaba cumpliendo su condena y parece que esta fuga se dio no porque él la haya buscado, sino porque errores ya de un guardia en particular al momento de escoltarlo hacia la gobernación, pues se olvidó escoltarlo de la gobernación hacia su celda. Entonces él habría aprovechado esta oportunidad perfecta para escaparse. De hecho, muchos de los reclusos tienen miedo a escaparse, más que todo de noche, porque Chonchocoro no es como San Pedro. O sea, San Pedro como tal está en pleno centro de la ciudad y eso va en contra de todas las normas de seguridad penitenciaria. Claro. En ningún otro país del mundo vas a ver una cárcel en pleno centro de la ciudad. Y una iglesia, y una plaza. Claro, y así, totalmente, ¿no? Pero las cosas se dan de esta manera. Es por eso que existen diferentes proyectos, diferentes propuestas para trasladar San Pedro a otro punto. Pero tú sí dices esto porque al tratar de escapar de Chonchocoro puede morir en el camino por... Exacto, por lo alejado, o sea, no es que Chonchocoro esté sobre una avenida, no, es muy difícil realmente llegar a Chonchocoro. La superficie de Chonchocoro, si no me equivoco, es de 235 hectáreas la superficie, pero solo 10 hectáreas están en uso. ¿Ya? El otro resto del terreno en su momento lo van a utilizar para construir un hospital carcelario, una escuela carcelaria, o sea, donde ellos puedan tener salud y educación, pero hasta el momento pues no se ha hecho nada. Otra parte del terreno la quieren utilizar justamente para cultivo, pero muchos proyectos se han venido truncando a lo largo de estos años. Cuando un preso sale de Chonchocoro, muchas veces por donde se encuentra localizado este penal puede ser sujeto a justicia comunitaria de las personas que viven cerca de acá porque es gente extraña, ¿no? Entonces por ese miedo muchos prefieren portarse bien y no escaparse. Miedo a la misma gente, entonces. Claro que sí, que siempre está al pendiente por estar cerca de la cárcel y obviamente para proteger sus bienes, ¿no? Pero esto pasa así, es la cárcel más segura. Todos los presos tienen obviamente sus actividades durante el día, pero en la noche los policías los encierran literalmente con llave, con candado, ¿no? Y una vez que todos están en sus respectivas celdas, lanzan a un montón de perros que están literalmente hambrientos y ellos totalmente atentos para ir detrás de cualquier persona que quiera escaparse. De hecho, estos perros, según lo que dicen, solo responden a un policía. Incluso los policías corren peligro dentro del penal, ¿no? Entonces, como te digo, es muy, pero muy grande la diferencia del ambiente del penal San Pedro al penal de Chonchocoro y bueno, a todos los demás penales. Incluso personas, delincuentes que se portan mal en Palmasola y otros recintos penitenciarios, como castigo se los lleva a Chonchocoro. Chonchocoro es violento. 22 líderes de distintas cárceles a nivel nacional han sido asesinados en Chonchocoro. Entonces, realmente es palabras mayores. Es un infierno en Bolivia, ¿no? Sin duda. Entonces, muy aparte también por la altitud,
¿no? O sea, que te empieza, o sea, tienes un malestar general porque la altura te lleva a tener soroche. Las personas que tienen la tez blanca, pues por los rayos solares, llegan a generar distintos problemas de piel, entre ellos cáncer de piel. Es decir, realmente es un ambiente muy agresivo. ¿Qué es lo que pasa con la primera fuga que se dio el año pasado? Te comentaba, ¿no? Que era justamente por un error más que por una viveza del propio delincuente, pero esto no le duró mucho tiempo. El día que se fue, pasaron 15 días y lo volvieron a capturar. Y es que se lo encontró en la Ciudad del Alto, ya que había encontrado un trabajo de guardia de una discoteca. Se lo encontró en la Ciudad del Alto repartiendo panfletos, ¿no? O sea, un poco raro. Y obviamente lo detuvieron y lo volvieron a llevar a Chonchocoro. Y cuando le preguntaron por qué se escapó, dijeron porque obviamente su vida corría riesgo ahí adentro, que ya le habían amenazado de muerte y él obviamente no quería morir. Uy, no. Pero al ser Chonchocoro una de las prisiones más peligrosas, y alberga justamente a prisioneros que han cometido crímenes atroces. Hoy vamos a hablar de la historia de el Matacura y del asesino de la cumbre, ¿ya? Wow. Empezamos con el Matacura, un muchacho muy joven, Edwin Castillo, de 16 años de edad. Esta historia se remonta a 1999. Es muy reciente. 1999 ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Bueno, unos 21 años. 21 años, tal cual. Sí. No, pero igual es reciente. Me contaste una de 1800 y algo, y ahora es... Claro, y ahora esta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Matacura? ¿Cuál es su historia? Edwin era un chico que vivía muy cerca de lo que viene a ser Caranavi, ¿ya? Un día él estaba con un amiguito y deciden hacer una travesura atroz. Él, en una bolsa de yute, ya fue a pasear con su amigo y se fueron hacia el río Cajones. En un poblado muy cercano a Caranavi estaban despidiendo a un párroco franciscano ya mayor que había terminado su misión y estaba siendo dirigido hacia otro lugar. Para escoltarlo enviaron a una monjita y a un monaguillo. Wow. Entonces este poblado realmente amaba al cura, ¿no? Estaban festejando, le estaban agradeciendo todo lo que él había entregado a esta localidad y lo despidieron. El cura se fue manejando su vehículo. A su lado derecho estaba la monja y en el lugar de atrás estaba el monaguillo. Andaban muy felices, muy tranquilos, tenían que llegar a la ciudad de La Paz, por eso obligatoriamente tenían que pasar por este río Cajones. Uy. En eso ven que en el puente estaba Edwin con su amiguito y la bolsa de yute, y ellos empezaron a hacerles señales para que se acercaran y tal vez darles una limosna, ¿no? El párroco trató de hacer las cosas bien, se acercó a ellos. Y en ese preciso instante, en cosa de 3 segundos, Edwin sacó un rifle cortado de la bolsa de yute y le dio un disparo en plena cara al párroco español, que lo mató al instante. En ese momento, la monja, totalmente asustada, abre la puerta y empieza a correr, al igual que el monaguillo por la parte de atrás. Edwin agarra la escopeta y con las balas que le sobraban, le da un disparo a la monja que termina dejándola moribunda tendida en el piso. El monaguillo, que ya estaba a unos 15 metros de distancia, corrió una suerte más o menos similar, ya que Edwin también le disparó y la bala le rozó la nuca. No logró herirlo, pero casi. Entonces, pero es un sobreviviente. Es un sobreviviente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Edwin, al ver todo esto, se da cuenta que en el rifle ya no tenía balas. Por lo tanto, lo que él hace es agarrar al cura, bajarlo del auto a la fuerza, y él con su amiguito se suben al auto. Como ven que la monja estaba moribunda, lo que hacen es pasar y repasar el cuerpo de la monja hasta 6 veces para terminar asesinándola. Estaban súper enfermos a tan temprana edad. 16 años. Ellos dicen, perfecto, no nos vayamos por allá, sino recorramos, ¿no? Demos la vuelta, y ellos empiezan justamente a andar en el auto, con una suerte hasta bendita. El cura,
había ido por un camino, ellos estaban volviendo por el mismo camino, ¿ya? Y en cierto momento vieron que una parte del camino estaba totalmente llena de tierra. Él, con toda esta energía que tal vez tenía, dice, vamos a pasar por esto, y acelera muy fuerte, con tan mala suerte, entre comillas, que el auto termina volcándose. Ellos, totalmente asustados por lo que ya había pasado, como que ya habían entrado en conciencia, huyen al monte. Mientras tanto, el monaguillo ya llegó a la comunidad más cercana y les contó a los pobladores todo lo que había sucedido. Ellos se hicieron de cuchillos, de machetes, de todo lo que pudieron para entrar al monte y buscar a los asesinos. Obviamente, como ellos conocían el terreno, no les fue difícil dar con los dos muchachitos. Entonces los golpearon, pero los golpearon que da una pena. En todo esto, un poblador agarra un machete y trata de cortarle la oreja a el matacuras, ¿no? Entonces no le logra sacar toda la oreja, pero sí logra cortarle una buena parte de la oreja izquierda. Es por eso que desde ese día el matacura siempre usa una gorra para evitar que la gente vea ese defecto. Entonces, como ellos ya estaban ahí, arrestados por la comunidad, pues no tardó mucho tiempo en el que el matacuras fue a dar a la cárcel de San Pedro. En esto, él obviamente quiere escapar, ¿no? Era un muchacho todavía joven, traza un plan, ahí se conoce con el asesino de la cumbre, ¿no? Y ambos ejecutan este plan y logran trepar el muro de 15 metros de alto y bajar ambos por sujetos a una especie de cable, ¿ya? Que básicamente les permitió escapar. Salen de la cárcel y toman un taxi. Solamente como dato, el asesino de la cumbre estaba en la cárcel por haber matado a 15 taxistas, ¿ya? Lo que él hacía... Era su especialidad. Exacto. Subía un taxi, lo mataba, lo cogoteaba, lo asfixiaba y luego iba con el vehículo hasta la cumbre y lo enterraba boca abajo. Esto con la creencia de que si los enterraba boca abajo, el alma del muerto no iba a coadyuvar con la policía para que diera con él, ¿ya? Qué tétrico. Era como un ritual que él tenía siempre, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ya llega ahí, cuando toman el taxi, se van a la Ciudad del Alto, obviamente cogotean al taxista, lo matan, ¿no? Y escapa. Ellos eran la combinación perfecta. Exacto, entonces ya tenían a su primera víctima, huyeron con el motorizado, pero esto no les duró mucho. Meses después los recapturaron y obviamente por mal comportamiento los llevaron ¿a dónde? A Chonchocoro. Uy, no. Y con lo que me contaste, los antecedentes es... Claro, o sea, eran realmente peligrosos, ¿no? ¿Por qué todo esto tiene una trascendencia mucho mayor? En Chonchocoro, como te dije, el año pasado recién se dio la primera fuga. En 27 años. En 27 años. Pero esto no quiere decir que los presos no estén todo el tiempo intentando escaparse, ¿no? Resulta que un grupo de reos, ya 25 dice que eran, estaban planificando una huida grupal. No. ¿Cómo iban a huir? Haciendo un túnel, ¿no? Entonces ellos utilizaban las horas del día que tenían para de manera muy lenta pero segura cavar un túnel. Cuando estaban a nada de escapar, los policías, por obra y gracia y obviamente seguramente un trabajo de inteligencia y seguimiento que ya estaban haciendo, lograron detectar este plan y lograron dar con este túnel. Tanto así que al momento de parar la obra, ¿a quién encontraron ahí? Pues al matacura cavando el túnel, ¿no? Wow. Y obviamente este túnel ya posteriormente fue rellenado y básicamente está prohibido, ¿no? Se logró esquivar toda esta fuga grupal del penal de Chonchocoro y es por eso que sigue siendo el penal de máxima seguridad a nivel nacional. Wow. El matacura entonces intentó huir y aún está en la cárcel de Chonchocoro. Está todavía en la cárcel de Chonchocoro y seguramente, bueno, mira, esto pasó en 1999, le dieron 30 años, tal vez está muy próximo a cumplir su condena. La verdad es que no he dado con información para saber si algo le ha pasado o no dentro de la cárcel. Tal vez las personas que nos están viendo en casa puedan decirnos en los comentarios si es que saben algo más de su historia. Y también me dejas pensando en qué pasó con
con el que asesinó al taxista, ¿no? Actualmente también está en Chonchocoro. Wow. Ambos todavía cumplen su condena. No sé si es por obra del destino, Silvia, pero se conocen, forman la dupla perfecta y continúan sus fechorías y cada vez van madurando más, ¿no? Te cuento, bueno, pueden ser, depende de cada caso, ¿no? En Chonchocoro también existen personas que están totalmente convencidas de reformarse, porque así como existen personas que están pagando sus culpas en el penal, existen también muchos inocentes, ¿no? Por ejemplo, dentro del penal de Chonchocoro existe un señor cuyo hobby es criar peces. Y obviamente como él tiene independencia en su habitación, tú cuando entras puedes ver un montón de acuarios por todo lado, y él cría peces. Existe otro señor que se dedica a la elaboración de artesanías, ¿no? Él comenta justamente que él está dentro de la cárcel porque sus jefes de aquel momento le tendieron una trampa, sus jefes quedaron absueltos y lo dejaron a él dentro de la cárcel, ¿no? Entonces son distintas historias las que se tejen dentro de todos los penales a nivel nacional. Chonchocoro aún así tiene una característica en particular, que es que no existen mujeres, no existen comodidades y no existen niños. Lastimosamente, casi en la totalidad de las prisiones a nivel nacional existen mujeres y existen niños. Y yo quiero de que me cuentes también del penal de las mujeres que existe aquí en La Paz, porque son muchas historias de vida, desde las más oscuras y densas que tú me cuentas, hasta un camino de redención que tienen muchas personas que están con la libertad pues allí, ¿no? Claro que sí, te lo voy a contar, pero en otra realidad perdida. Wow. Amigos, estoy muy feliz porque quiero saber más. Ya sabes de que la versión extendida y más lo puedes encontrar en la página del QD Show, pero continuamos con más de Realidad Perdida enseguida.